El vapor de la sopa se elevaba tibio sobre los cuerpos fríos en el suelo. Un festín familiar, ahora bañado en el hierro espeso de la sangre. La mesa, dispuesta para una cena que nunca se consumió, contrastaba brutalmente con el silencio sepulcral y el caos a su alrededor. En Burgos, la familia Barrio fue aniquilada esa noche, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta que resuenan hasta hoy. En la madrugada del 7 de junio de 2004, Salvador Barrio, su esposa Julia dos Ramos y su hijo menor, Álvaro, fueron brutalmente asesinados en su domicilio de la calle Jesús María Ordoño, en Burgos. Un hogar convertido en escenario de una carnicería donde la vida se extinguió de la manera más cruel e inexplicable. Sobre la mesa, la cena aguardaba intacta, un bodegón macabro que contrastaba con la violencia despiadada que había segado 3 vidas. Una estampa congelada en el tiempo, un misterio escalofriante que persistiría durante décadas. La noticia corrió como la pólvora, helando la sangre de los habitantes de Burgos. El número 12 de la calle Jesús María Ordoño se convirtió en el epicentro del horror, un lugar marcado por la tragedia y el desconcierto. Salvador Barrio, alcalde pedáneo del pueblo de la parte de Bureba, había amasado una pequeña fortuna dedicándose al cultivo de cereal y girasol. Su vida aparentemente tranquila y próspera se truncó de la forma más abrupta y sangrienta. Los investigadores se enfrentaron a una escena dantesca. La violencia empleada contra la familia Barrio desafiaba cualquier lógica humana. Cada rincón de la vivienda era un testimonio mudo de la brutalidad que allí se había desatado. La búsqueda de pistas se antojaba ardua y compleja, un laberinto de interrogantes sin respuesta aparente. El silencio sepulcral que envolvía la casa era interrumpido únicamente por el murmullo de los forenses y los agentes de policía, absortos en su tarea de recabar pruebas y reconstruir los hechos. Cada objeto, cada mancha, cada indicio era analizado minuciosamente en busca de una clave que permitiera desentrañar el misterio. La autopsia de los cuerpos reveló la magnitud de la violencia ejercida. Salvador Barrio, Julia dos Ramos y su hijo Álvaro habían sido víctimas de un ataque despiadado, sin miramientos ni piedad. La hazaña empleada sugería un móvil oscuro y complejo, un ajuste de cuentas o una venganza largamente planeada. Las primeras pesquisas se centraron en el entorno de Salvador Barrio, sus negocios y sus relaciones personales. Se investigaron posibles conflictos relacionados con su actividad como agricultor y alcalde pedáneo, así como rencillas personales o enemistades latentes. Sin embargo, las investigaciones no arrojaron resultados concluyentes. El hijo mayor, Rodrigo, se convirtió en una pieza clave de la investigación. Su testimonio era fundamental para reconstruir los últimos días de la familia Barrio y establecer posibles sospechosos. Sin embargo, su participación en el crimen nunca pudo ser probada de manera fehaciente. Otro nombre que surgió en las pesquisas fue el de Angelillo, un vecino con antecedentes penales que se encontraba en prisión por otro delito. Su proximidad a la familia Barrio y su historial delictivo lo convirtieron en un sospechoso potencial. No obstante, al igual que en el caso de Rodrigo, la falta de pruebas sólidas impidió su imputación formal. El tiempo transcurría inexorablemente, y el caso de la familia Barrio se sumía en un laberinto de incertidumbre y frustración.
Las pistas se agotaban, los testigos guardaban silencio y los investigadores se enfrentaban a un muro infranqueable de silencio y oscuridad. La sociedad burgalesa seguía con atención el desarrollo de las investigaciones, esperando ansiosamente un desenlace que nunca llegaba. La impunidad de los asesinos generaba indignación y desconfianza en las instituciones, alimentando el sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad. 20 años después de la masacre, el crimen de la familia Barrio sigue siendo una herida abierta en la memoria de Burgos, un misterio sin resolver que clama por justicia y verdad. La imagen de la cena intacta sobre la mesa, como un símbolo de la vida interrumpida, persiste como un recordatorio constante de la brutalidad y la impunidad. La atmósfera en la casa de los Barrio, 20 años después, seguía siendo densa, casi palpable. El polvo acumulado sobre los muebles intactos, la vajilla dispuesta para una cena que nunca se consumió, eran fantasmas silenciosos que evocaban la tragedia. El papel pintado descolorido, con sus motivos florales ya casi imperceptibles bajo la capa de polvo, parecía respirar el horror de aquella noche. El aire, estancado durante 2 décadas, conservaba un eco metálico, como si el olor a sangre aún persistiera, camuflado tras el aroma rancio de la madera vieja y el abandono. Las fotografías de la escena del crimen, archivadas y revisadas una y otra vez, mostraban una crudeza que helaba la sangre. Los charcos de sangre seca, las huellas dactilares borrosas, la disposición de los cuerpos, cada detalle era un enigma que se resistía a ser descifrado. La luz amarillenta de las fotografías, tomadas con la tecnología de la época, acentuaba la sensación de irrealidad, como si la masacre hubiera ocurrido en un sueño macabro. En el pueblo, el silencio era aún más elocuente. Las miradas esquivas, los murmullos a media voz, la reticencia a hablar abiertamente del caso Barrio, eran un muro infranqueable para los investigadores. El miedo, la desconfianza y la sospecha se habían enquistado en la comunidad, alimentando un clima de paranoia y resentimiento. Cada vecino parecía guardar un secreto, una pieza del puzzle que se negaba a encajar. Los campos de cereal y girasol, que antaño proporcionaron prosperidad a la familia Barrio, ahora se extendían hasta el horizonte como un mar dorado e indiferente. El sol caía implacable sobre la tierra reseca, proyectando sombras alargadas que recordaban la fugacidad de la vida y la persistencia del misterio. El viento, al mecer las espigas, parecía susurrar nombres y acusaciones, alimentando la leyenda negra que envolvía el crimen. La ausencia de respuestas pesaba como una losa sobre los investigadores. La frustración y la impotencia se apoderaban de ellos al constatar que, a pesar de los esfuerzos y los recursos empleados, el caso seguía sin resolverse. La sensación de estar persiguiendo fantasmas, de luchar contra una pared de silencio y oscuridad, era abrumadora. La impunidad de los asesinos era una afrenta a la justicia y una herida abierta en la conciencia colectiva. Hoy hemos descendido a las profundidades del caso de la familia Barrio, en la matanza de Burgos, analizándolo exclusivamente desde el escalofriante ángulo de esa cena congelada en el tiempo, un testimonio mudo de la brutalidad. En este canal no nos conformamos con narrar crímenes, diseccionamos el horror, explorando ángulos únicos que revelan la verdadera dimensión de la tragedia.
Ahora os preguntamos a vosotros, ¿os gustaría que volviéramos sobre el caso de la familia Barrio, abordándolo desde una perspectiva completamente diferente? ¿O qué otro detalle oscuro de este crimen queréis que investiguemos? Dejad vuestros comentarios. Cada crimen deja una huella imborrable. Ayúdanos a seguir el rastro suscribiéndote ahora. Hasta el próximo caso, Memento Mori.